Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestro curso, a nuestra clase aquí. Es un placer tenerles todo en clase. Y esta clase es esta lección es uno que a mí me gusta mucho. Vamos a hablar un poquito más de esta historia del Éxodo y de las plagas. Hoy veremos cómo el faraón de Egipto se negó a dejar ir al pueblo de Israel, pero Dios envió plagas para mostrar su poder, y en la última plaga Dios también instituyó la Pascua. Y la Pascua es una de estas fiestas muy importante en nuestra fe, en el cristianismo. Ah, entonces es algo muy importante para nosotros. Es una sombra de la Pascua verdadera que iba a venir con Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su resurrección al tercer día. Ah, entonces eso es un poquito sobre ah, la Pascua y por qué esta lección es uno de mis favoritos de hablar, de enseñar y de hacer. Entonces, vamos a ver el gran rescate del pueblo de Israel y también vamos a meditar en nuestro rescate del pecado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una muy buena lección enfrente de nosotros ah, para hacer, pero primero, como empezamos a todas nuestras clases, vamos a empezar con una oración. Entonces, oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Amén. Listo. Perfecto. Ahí ha vuelto a nuestro hermano Ángel. Perfecto. En la lección 2 hablamos de la Pascua, de Éxodo capítulo 10 empezando a versículo 23 y cumpliendo en el capítulo 12 versículo 40 y 47. Los objetivos de nuestra lección para hoy son tres. El primero, compartir preguntas de captar para la historia del Éxodo. El segundo es usar el método 4C para leer y entender Éxodo capítulo 10, versículo 23 a capítulo 12, versículo 47. Y el tercero, examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios, Jesucristo. Esos son nuestros tres ¿Me objetivos escuchas? para hoy. ¿Escuchas? Es que no sus veo, ¿vale? Porque entra así, sale como un calendario, pero no sus veo. Me salgo y me vuelves a meter, ¿vale? Perfecto. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está esto? ¿Me escuchas, Alex? Sí, te escucho. No sé qué me pasa aquí, que no me deja ver ni puedo salir. Ok, pues voy a ver, voy a echarle de este clase y me envías un mensaje por WhatsApp si no le deja ir otra vez o no le deja entrar después de que te echo de la clase. Es que Oh, parece que se ha cambiado lo del Zoom, se ha cambiado, sale como un calendario y claro, yo veo que no puedo entrar, no ¿vale? sé. Porque yo me he salido porque no se escuchaba, no se escuchaba porque había recibido una llamada y no podía escucharos. Y me he salido y volver a entrar otra vez, pero veo que no me deja entrar. Y no puedo salir tampoco. A ver, pues voy a hacer eso y a ver si usted puede entrar otra vez. Mm. Eso dice. Si le echo de la clase, Ángel no podrá entrar otra vez. Ok, no queremos hacer esto. Buenas tardes. Buenas tardes, Marisela. Aquí al pendiente de la clase. Perfecto.
A ver, Ahora sí. ahora sí. Vale, perfecto. Ahora. Perfecto. Ok, pues ya hemos hablado un poquito de lo que vamos a hacer hoy en nuestra clase. Vamos a revisar un poquito de qué es captar. Vamos a hablar sobre Éxodo capítulo 10 a capítulo 12 y hablar un poquito acerca de lo que es la Pascua en el Antiguo Testamento y la Pascua y esta conexión al Nuevo Testamento con la Pascua de nuestro Señor. Ahora estamos en nuestro primer objetivo de captar. Entonces, recordamos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Entonces, también recordamos que en este curso tenemos un gran enfoque en este paso de captar. Deseamos compartir lo que estamos aprendiendo en este curso con los demás y la habilidad de hacer un captar es el primer paso cuando tenemos oportunidades para compartir el amor de Dios con otros. En la lección 1 conversamos de cómo una pregunta puede servir como un captar en grupos grandes o pequeños o en momentos formales o informales. Entonces, en la tarea para hoy, les pedí crear un captar para esta historia, la historia de Éxodo capítulo 10 a capítulo 12. La tarea era, ¿qué pregunta podrías utilizar para captar la atención de alguien para luego contarle la historia del Éxodo? Les invito a compartir sus ideas ahora. Entonces, por favor, como en la clase pasada, si ustedes pueden levantar la mano, eso es lo más fácil para mí. Delis, adelante. Yo hice esta pregunta. ¿Crees que Dios puede intervenir cuando ya no existe ninguna salida humana? Sí, porque la Biblia nos enseña que Dios tiene autoridad sobre la historia y sobre las circunstancias humanas, como lo podemos ver en Éxodo 12:41. Vemos que en el tiempo exacto establecido por Dios, el pueblo de Israel fue liberado. Esto nos muestra que Dios interviene cuando Él lo decide o aun cuando humanamente no existe ninguna salida, enseñándonos que Él actúa en su momento perfecto. Amén. Muchísimas gracias. Así, así es perfecto para nosotros. Denise explicaba bien cómo preguntar la pregunta y después cuál respuesta ella estaba buscando. Desde la parte de quizás persona nueva, persona que está interesada en la Biblia. También cuando nosotros entramos a una conversación con una persona nueva de la nueva, o una persona que está interesada en la Biblia pero no sabe mucho, primero preguntamos la pregunta y si ellos no saben la respuesta, lo más fácil, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieren, pero la más fácil de, ah, de empezar de leer la Biblia es preguntar la pregunta, ver si ellos tengan una respuesta y si en el caso de Delis, estamos preguntando a ellos si pueden creer que Dios puede hacer tal cual, pues y si ellos digan sí, usted puede decir, pues ¿te molesta si te muestro una historia bíblica? Y si digan, no, no lo puedo creer, entonces puedes decir, pues yo tengo una historia bíblica para ti, para que um, encuentras esta idea, encuentras esta realidad, encuentras esta historia bíblica, historia que cuenta el poder de Dios en Éxodo capítulo 12. Entonces, muy buen trabajo, Delis. Solo quería comentar cómo uno podría utilizarlo en una situación real, en como encontrando a alguien en la calle. A ver, si alguien tiene otra pregunta, ¿qué pregunta podrías utilizar para captar la atención de alguien para luego contarle la historia del Éxodo? A ver, Cruz.
Mújica, ¿eso es cómo se dice? Sí, me oye, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Me escuchas, profe? Sí, ahora sí. Buenas tardes. Ok, buenas tardes para todos. No pude estar en la clase pasada, pero la vi por la grabación y me pareció también mencionar para todos de Perú. Música. Tengo una pregunta. ¿Cree usted que Dios no olvida su promesa aunque haya pasado y nos parece? Basándome, hermano, en aquella promesa que Dios hizo a Abraham mucho antes de esta historia, cuando Dios le dijo, por cierto, que tu descendencia morará en tierra extraña y será oprimida. Y al pueblo que le oprimió le juzgaré yo y saldrán de allí con gran botín, le dijo Dios a Abraham. Y pasaron 400 años, más de 400 años, porque hubo el tiempo en que ellos, que estuvo José, después hubo el tiempo en que, todo el tiempo que nosotros sabemos que ellos fueron prisioneros, fueron esclavizados, y demostrarle mediante esa historia que después de tanto tiempo, dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de ellos justamente al tiempo que Dios les había dicho, y morarán en 400 años. Así que debemos confiar en su promesa, hermano. Dios les diga. Gracias. Creo que entendí todo. Había un poquito de problema con conexión, pero de lo que entendí está usted preguntando si una persona puede creer que Dios estaría fiel con su promesa desde hace 400 años, por 400 años que Dios recordaría de su pueblo. Dios no olvidaba a su pueblo, pero él escuchaba el clamor de su Amén. pueblo, y Amén. eso es lo que dice la Biblia cuando Promesa dice esa Dios Abraham. recordaba su promesa. Eso es lo que significa. Gracias. Pues Ángel, adelante. Es castar, ¿no? La pregunta es sobre el castar, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿qué pregunta podrías utilizar para captar la atención aquí? Una pregunta que podría captar la atención de alguien y llevarlo a reflexionar sobre la historia de eso es una vez has sentido que esta ha podido, ha trasposado, espera, vuelvo a repetirlo, ¿vale? Una pregunta que podría captar la atención de alguien y llevarlo a reflexionar sobre la historia de Éxodo es, ¿alguna vez has sentido que estás atrapado en una situación de la cual no puedes salir y escapar y anhelar la libertad? Esta pregunta puede resonar con muchas personas y que todos enfrentamos momentos de dificultad y anhelo la liberación, y a partir de ahí se puede conectar la historia del Éxodo, que narra cómo el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud en Egipto, un relato que refleja la búsqueda de libertad y la intención y la intervención divina en Éxodo capítulo 10, versículo 23, se menciona que no veía unos a otros nadie y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y ahí pues podíamos ver, aleluya, gloria a Dios, cómo llamar la atención, ¿verdad? Para que la gente pudiera poner atención y sería algo maravilloso. Hasta ahí. Gracias, Ángel. A ver, y vamos a seguir con una última ejemplo de esta pregunta con Newton. Adelante, Newton. Hola, buenas tardes. Yo formularía una pregunta como si alguna vez te has preguntado cómo sería empezar de nuevo en un lugar desconocido dejando atrás todo lo que conoces. Me parecería bueno para captar la atención de la persona y luego contarle la historia del éxodo, digo yo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Newton. Gracias. Perfecto. Pues ah, ustedes ya tengan algunos muy buenos ejemplos de captar para compartir con el grupo y veo que ustedes entienden o entiendan lo que es captar. Ah, Voy a demostrar otra manera en que podemos captar la atención. Entonces, podríamos también usar un recordatorio o los recordatorios. Por ejemplo, los recordatorios son importantes en nuestra vida. Se escogen fechas para no olvidar eventos que tuvieron un impacto en nuestras vidas. Esas fechas nos recuerdan la felicidad y cosas que pasaron durante ese día. Días de fiestas patrias, aniversarios, celebraciones de cumpleaños son algunos ejemplos. En Quito, para recordar el Viernes Santo, tienen la procesión del Jesús de Gran Poder, que atrae un montón de gente y recorre las calles principales de la ciudad. También en Ecuador, en la Semana Santa, tienen la costumbre de comer la sopa llamada la panesca. Estamos seguros de que cada uno de ustedes puede identificar recordatorios importantes que hacen en su familia o país. Hoy veremos cómo Dios estableció una fecha importante, un recordatorio para su pueblo. Hoy veremos cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud e instituyó la Pascua como un evento para recordar por los siglos su mano salvadora. Entonces, eso es un ejemplo de qué podemos usar como un captar. Ah, Nosotros podríamos usar, por ejemplo, un recordatorio, un dicho, un costumbre de una cierta cultura o país, o quizás hasta una comida, una plata de un país también. Entonces, eso es un ejemplo, usar algo cultural del país, para demostrar o captar la atención de una persona. Ok, entonces voy a seguir con un poco de contar la historia que ustedes ya leyeron. Vamos a repasar un poquito de la historia. Entonces, como un contexto, cuando Moisés vino al faraón con la petición de Dios, el faraón se negó una y otra vez a dejar ir al pueblo de Israel. Así que Dios envió 10 plagas que azotaran al pueblo de Egipto. En Éxodo 10 empezamos la historia durante la plaga de tinieblas. Durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Encontramos a Moisés hablando con el faraón, que con corazón duro no quiso dejarlos ir. Entonces, en Éxodo capítulo 11, tenemos la muerte de los primogénitos egipcios. El Señor mandó al pueblo a pedir a sus vecinos alhajas de oro y plata, y el Señor hizo que los egipcios vieran al pueblo con buenos ojos. Así que Moisés dijo: Así ha dicho el Señor, a medianoche pasaré a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón hasta el de la sierva, y también todas las primeras crías de los animales. Pero entre los hijos de Israel, ni un pero moverá su lengua contra ellos, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y todos estos siervos se humillarán ante mí, y con el rostro inclinado delante de mí dirán: Vete de aquí, tú y todo tu pueblo que te sigue. Después de esto yo saldré. ¿Cómo es posible que los israelitas estarán salvos? Éxodo capítulo 12. La Pascua. El Señor habló con Moisés y Aarón. El día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según el número de personas. El animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto. Y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán asado a fuego, acompañado a la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Debe comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa.
Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de la muerte a todo primogénito egipcio. Y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. La sangre en las casas donde ustedes se encuentran recibirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación en honor del Señor. Y cuando sus hijos le preguntaren, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes le responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor, como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Los israelitas fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. A la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. En todo Egipto hubo un gran clamor. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor. Llévense también sus ovejas y sus vacas y váyanse, y bendígame también a mí. Los egipcios les daban a los israelitas todo lo que les pedían, alhajas de oro y plata y vestidos. Y los israelitas salieron. Eran unos 600,000 hombres de pie, sin contar a los niños. Los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Eso es un poquito un, ah, de contar la historia que ustedes ya leyeron. Vamos a seguir con considerar. A ver, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos un poco más de tiempo esta clase. Yo quiero guardar algunos 10 minutos al terminar la clase para hablar sobre la Pascua. Entonces, vamos a pedir respuestas y si tenemos unas respuestas para una pregunta. Quizás en las próximas preguntas voy a limitar un poquito las respuestas para tener esos 10 minutos de hablar bien sobre la Pascua. A ver, para empezar con la pregunta número 1, Ángel, adelante. Los personajes, ¿no? Los personajes que Ujú. podemos ver Sí, serían el faraón, Moisés, Jehová, los niños, los siervos, los primogénitos, Aarón, la familia, vecinos, hombres y ancianos. Eso es lo que yo tengo. perfecto. ¿Alguien quiere contribuir algunos más? Si no tenemos todo enumerado. Delis, adelante. Tengo algunos parecidos a él. Tenemos a Moisés, que es el principal personaje o líder. Tenemos a Jehová, que es el protagonista central. Tenemos a Aarón, al faraón, los siervos del faraón, los egipcios, los hijos de Israel, los ancianos de Israel, las familias de Israel, los primogénitos de Egipto, los primogénitos de Israel, el, el cordero pascual, que es el animal sacrificado. Esos son los que yo tengo. Amén. Perfecto. Yo creo que con estos dos listas ya tenemos todo. Am, quizás yo creo que los dos mencionaban el ángel de Dios también. Pero eso yo quería asegurar que los teníamos. El ángel de Dios que en la lección 1 mencionábamos que el ángel de Dios muchas veces en el Antiguo Testamento, no todas las veces, pero muchas veces se refiere al Cristo Jesús antes de tomar este cuerpo humano. Entonces, antes de estar encarnado como hombre, nosotros vemos Jesucristo como el ángel de Dios. Y aquí nosotros creemos como
la Biblia usa este término en esta historia en Éxodo. El ángel de Dios lo usa ah, igualmente el ángel de Dios como usa Dios o el Señor o otro nombre para Dios. Entonces, a veces este libro de Éxodo dice que atribuye al ángel del Dios a las cosas que hagan el Señor. Entonces nosotros vemos esto y decimos, pues probablemente aquí, cuando dice al ángel de Dios, vemos Cristo, es el segundo persona de Dios Trino trabajando aquí o obrando aquí. Muchas gracias para sus respuestas. A ver, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Ángel, adelante. Son muchos los objetos que hay, son demasiados. Objetos sería oveja, vaca, corazón, rostro, pueblo, vecino, vecina, alhajas de plata, alhajas de oro, ojos de los egipcios en Éxodo, que se encuentra en Éxodo, capítulo 11, versículo 3, varón, tierra, Egipto, ojos de los del pueblo, plaga, molino, bestia, luz, oscuridad, perro. Eso, lo del perro está en el capítulo 7 del capítulo 11. Ahí está lo del perro. Congregación, cordero, casa, animal, ovejas, cabras y sangre. Todos los objetos que yo tengo. Perfecto. A ver, esto es una lista larga y detallada. No sé si alguien si alguien tiene algo más, algo distinto que nos faltamos aquí. Lo más importante que veo yo entre estos objetos que Ángel mencionaba es los postes, los dos postes y el dintel, la sangre y vemos um, en versículo 8 de capítulo 12 un poquito más sobre la Pascua. Entonces, el pan sin levadura, las hierbas amargas y carne al fuego. Eso es algo importante aquí, que todo tiene su propia ah, significancia o significado en este momento. Ah, Así, el carne representa el sacrificio que tenía que pasar. El pan sin levadura representa la gente de Israel que eran este propio pueblo de Israel que estaban aparte de los egiptos y las hierbas amargas representaban el sufrimiento de Israel durante esos 430 años. Ok. ¿Dónde ocurrió la historia? Eso quizás un poquito más corto. En Egipto. Delis, adelante. Sí, señor, ocurrió en Egipto y en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas que encuentra en Éxodo 10:23. Gracias. Sí, como Ángel y Delis hablaba o mencionaba Egipto y este otra tierra del padre, pues el suegro de Moisés y quizás también nosotros podríamos decir cuál, cuál, cuál faraón creemos que era el faraón durante esta época de esclavitud en Israel. Creemos que Ramses a Sucot era el, el faraón en este tiempo de Egipto, porque eso es lo que
menciona la Biblia en versículo 37 de capítulo 12. Entonces, ¿cuál Ramsés era este faraón exactamente? No sabemos porque había en el linaje de los faraones, habían más de un Ramsés. Nosotros sabemos de dos o tres, entonces no estamos exactamente seguros, pero hay un Ramsés que existe en la historia del mundo que nosotros pensamos que es este Ramsés, porque más o menos, más o menos existía al mismo tiempo um, que los egiptos, que los israelitas. Una pregunta, Ángel. Sí, sobre los faraones, vemos que Moisés, pues cuando, como vemos la pasada semana, que Moisés pues fue eh, tirado por el río abajo, porque claro, había un edicto sobre aquellos niños, pero vemos que ese niño se cría en la corte del faraón, juntamente con Rasé, ¿verdad? Se junta con Rasé, aleluya, gloria a Dios, y vemos que había un propósito en aquel edicto de que ese niño fuera a ese lugar, lo cogiera la hija del faraón, yo no sé cómo está el nombre de él, pero vemos que era un propósito para qué, para que ahora veamos este pasaje y podamos ver cómo liberta al pueblo de Israel a sacarlo de Egipto, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De que él se crió en la corte, él usó como usó a Pablo. Pablo era un seguidor de las iglesias, sabemos que era un hombre entendido, sabía el Torah, sabía el Pentateuco, lo sabía todo. Y Dios se usó para el Nuevo Testamento. Entonces, quiero decir, el, el emperador no sabemos quién era, pero sí, en este caso, en este caso que estamos hablando aquí en el 11, ¿verdad? Y el 12, sí, a Ramsén, ¿verdad? Claro, sí, no sabemos exactamente quién criaba a Moisés, si era el mismo. Nosotros creemos que era el mismo, pero en ese tiempo dice que Moisés tenía 80 años cuando llegaba la zarza ardiente. Entonces, ¿quién sabe? Yo creo que, yo creo que es probable que fue el mismo faraón que criaba a Moisés, pues que su hija criaba a Moisés que existe ahora, pero finalmente yo no podría decir esto con certeza porque la Biblia no habla. Gracias. Ah, a ver, ¿cuándo ocurrió la historia? Hay solamente una indicación del texto de cuándo ocurrió la historia o que tenga algo de tiempo, sí, un marcador de tiempo. Pues quizás hay más de uno, hay dos o tres. Franklin, adelante. Si usted está hablando, hay que poner el micrófono cuando pueda. Amén, ¿me escucha? Así, ahora sí. Sí, ocurrió 430 años después de exactamente 430 años, dice la historia, que ocurrió después de que entraron a Egipto. Sí, gracias. Sí, 430 años. Así es. Eso era la fecha o el marcador de tiempo que yo tenía en mente. Quizás uno podría decir, no sé, Ángel, si usted está pensando en mismamente que yo. Ángel, adelante. Sí, la historia de Sodos que narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto se sitúa en un periodo en el sistema oscuro, en el sistema ocurrió aproximadamente en el siglo, yo no sé leer el número romano, pero te lo voy a decir a ti y tú pues nos lo vas a decir, sería X y tres palos.
antes de Cristo. A ver, entonces, 13.000 años. 13.000 años antes de Cristo, más o menos. Si pones una X, una Y, una Y y una Y. Y tres Sí, palos, vaya. sí, esos 13, porque X es 10 y esos son 3. A ver, así. Y también la otra cosa que podría ser en este texto sería el día 14 del mes, cuando estamos hablando de este oveja o de sí, este cordero. A ver, ¿cuál es el problema? Hay un gran problema aquí. ¿Cuál es? Delis, adelante. Hay varios problemas. Entre eso está el faraón que se niega a dejar salir al pueblo de Israel. También vemos las amenazas de muerte de las plagas de los primogénitos. Y la solución, no, la solución, bueno, ya, amén. Perfecto, gracias. Sí, el problema grande que causa los otros es que el faraón no dejó salir de su país a los hijos de Israel. Entonces, eso es el grande. Y después encontramos que las plagas existen también. A ver, Franklin, una pregunta, una duda aquí. No, no, también no sé si cabría en el problema la parte donde el pueblo de Israel no creía en Moisés porque se había ido. Tuvo que volverse a ganar la confianza. Claro, claro. Quizás eso es un parte. Entonces, ¿se soluciona el problema? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? A ver, Delis, ¿usted quiere hablar un poco de eso? Sí se soluciona el problema y se soluciona de diferentes formas, siempre todas divinas, porque vienen de Dios. La primera es que Dios envía unas plagas como juicio, como advertencia. Y Dios provee un medio de salvación por medio de la sangre del cordero. Y finalmente, el faraón permite la salida del pueblo tras la 10ª plaga. Y Dios establece la Pascua para recordar su liberación. Amén. Amén. Gracias. A ver, Franklin, adelante. Sí, amén. También vemos en la solución del problema que el problema solamente pudo ser solucionado por Dios mismo. Él fue el que tomó todo el control de la situación para poder liberar a Israel. Gracias. Ángel, última palabra. Sí, solución, sí. Vemos que el pueblo es libertado por Moisés, por nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es más, les abre los mares. Les abre los mares para que ellos pasen en seco. Aleluya. Y vemos pues la solución, porque Él, su divinidad, aleluya, gloria, es la que los protege a salir de ese lugar, porque me parece que estuvieron 430 años en Egipto. Después de 430 años, aleluya, por medio de Moisés, el yo soy les dio la salida, porque esto lo quiere decir salida. Amén. Gracias. Gracias, Ángel. Claro, claro, así es. Perfecto, muchas gracias para sus respuestas. Vamos a seguir con consolidar. Este parte de las 4C pertenece a aplicar lo que pasó en la historia bíblica a nuestras vidas. Entonces, para aplicarlo bien, queremos pensar en el punto principal. ¿Cuál es el punto principal de esta historia?
A ver, Ángel, ¿usted quiere Amén, intentar? amén. El punto principal que yo veo en esta historia es esa zarza ardiendo. Como llama Moisés, le dice que se quite el calzado, porque el lugar que pisa es tierra santa. Y vemos que lo coge de una manera poderosa. ¿Para qué? Para que hable al, al, al faraón, para que liberte al pueblo. Es más, vemos que son 10 plagas las que manda. Vemos la más significante, que es las tinieblas. Las tinieblas, 3 días en oscuridad, sin moverse ninguno de su lugar, pero vemos que en las habitaciones de los israelitas había luz. Vemos que ahí en Egipto era un juicio, pero vemos también en Israel en las habitaciones, vemos la divinidad, la protección de Dios, y vemos pues que el punto principal es el yo soy, liberando al pueblo de Egipto. Perfecto. Amén. Muchas gracias. Así, el faraón realiza mucho. Ah, a ver, tenemos algunos más. Cruz, adelante. Ajá, profesor, me llama la atención las instrucciones que le da Dios a través de Moisés al pueblo, que se la da ¿cómo les digo? Tan precisas de lo que ellos tenían que hacer y cómo ellos la cumplieron a cabalidad. En ese caso, eso fue parte, es algo que me llama la atención, que me parece importante. Gracias. Sí, sí, eso, claro que es importante. Todo lo que está escrito es importante. Entonces, sí, como Dios usa a Moisés y introduce a Moisés ah, demuestra su poder por medio de él. Gracias. Y Marisela, adelante. Sí, yo tengo como punto principal que Dios cumple su propósito de liberar al pueblo para luego mostrar todas sus maravillas en el desierto con ellos. Muchas gracias, Marisela. Ok, vamos a seguir con la próxima pregunta. Ah, y por causa de tiempo voy a pedir dos respuestas solamente para esta pregunta. ¿A qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo? Uh, la terquedad. Franklin, adelante. Amén, hermano. Bueno, aquí se puede mirar es con claridad, ¿verdad? El pecado que podemos mirar nosotros es el pecado generacional. Y que la única manera de poderlo entender es que Jesús, porque el Cordero es la clave de la historia, es el Cordero, y su sangre en los dinteles es la clave de cómo puedo confesar mis pecados en la cruz con Jesús. Porque la historia se basa más que nada, ¿verdad?, en Jesús. El anuncio de la venida de Jesús y cómo Jesús, pues, nos libera de nuestros pecados generacionales y que hoy somos libres por medio de su gracia. Gracias. Muchas gracias. Así, yo creo que nosotros entendemos bien este pecado que nosotros podemos ver en esta historia. Podemos ver el pecado que viene en todas nuestras vidas, el pecado que está parte de nuestra naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, y después vemos que nosotros
nosotros no somos exactamente lo mismo como el faraón, pero podemos ver exactamente cómo este, este pecado, este poder puede ser algo muy, algo que nosotros deseamos en nuestra vida. Y finalmente, esto puede ser pecaminoso si nosotros si nosotros estamos enfocados en solamente lograr y tener poder y no amar a nuestro prójimo y no confiar en nuestro Señor y no ver que nuestro Señor es, claro, que es el Todopoderoso. A ver, Ángel, dos opciones si usted quiere responder a este pecado o a la gracia que viene en la próxima pregunta. La Biblia habla de varios tipos de pecado. Uno de los más conocidos del pecado es la desobediencia a los mandamientos en Romanos 3, capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esto significa que todos los seres humanos han pecado y necesitan la gracia de Dios. Si te refieres a un pecado específico que están observando en tu vida, en la vida de otros, es importante recordar. La Biblia también nos enseña sobre el arrepentimiento y la redención. 1 de Juan, versículo 1 y 9, capítulo 1, o sea, primero de Juan, capítulo 9, y nos dice que si confiamos, que si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gracias, Ángel. A ver, y eso nosotros vemos un poquito de la gracia que viene en Juan, que Dios es fiel y justo y es fiel a su pueblo. Y eso es el primer punto que yo tengo en el amor que Dios tiene, que Él es fiel y recuerda y rescata a su pueblo Israel. Y por medio de sangre de un cordero, Él salva a su pueblo. Nosotros veremos lo que la sangre de otro cordero ah, puede hacer para nosotros también. La última pregunta antes de hablar un poco más sobre la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios Jesucristo es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Ah, Puedo pedir que ustedes, voy a darles un minuto de pensar sobre qué puedo pedir en mi vida, o qué pediré en mi vida que Dios sobre mí. Y si tengan una muy buena respuesta, que lo ponen en nuestro chat. Entonces voy a darles un minuto. Ok, muchas gracias. Si tienen una respuesta que quieren compartir, por favor, ponlo en nuestro chat de Zoom para que todos lo pueden ver y también, ah, no sé, y comentar un poquito y así. Mientras que ustedes hagan eso, yo voy a seguir hablando un poquito de esta conexión de la Pascua. Objetivo 3 es examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios.
Toda la escritura se centra en Cristo. Decimos que la Biblia es cristocéntrica. Entonces Jesús mismo lo enfatizó que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntan a Él. Vemos eso en Juan y Lucas, especialmente en Juan capítulo 5 y Juan capítulo 16. Pedro en sus sermones y epístolas insistió en que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y eso vemos en Hechos capítulo 3 y 10. Pablo también en todas sus epístolas centra su mensaje en Cristo. 1 Corintios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Por eso, en cada escritura hagamos la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? Incluso cuando nos encontramos con un pasaje de dura ley, recordamos de que Jesús siempre es el que cumplió con la ley en nuestro lugar. Juan capítulo 14 y nos da una imagen de cómo cumple esta idea. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces entendemos que Jesús es la cosa clave, la persona clave de toda la Biblia. En nuestra lección de hoy podemos ver claramente la conexión entre el Antiguo Testamento de Jesucristo, entre la Pascua y la cruz, porque la Pascua que Dios instituyó nos hace pensar en el gran sacrificio que hizo Dios para librarnos de los pecados y la muerte eterna. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver un paralelo entre la Pascua y la crucifixión de Jesús. El Cordero no tenía mancha. Jesucristo no tenía mancha. El Cordero era inocente. Jesucristo era inocente y no merecía la muerte, pero tenía que ser santo para poder atribuir a nosotros su obediencia santa a la ley de Dios. La sangre del Cordero puesto en los postes de la casa, señaló al ángel de Dios que debía de pasar sobre la casa de los creyentes sin matar sus primogénitos. Y la sangre de Cristo señala a Dios que perdona los pecados de los que creen en Jesús, como dice la Biblia, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La hierba amarga nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo porque vivimos en un mundo caído en pecado. El pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un cristiano que por gratitud a Dios intenta no manifestar la levadura del pecado, como comenta Pablo. Los israelitas fueron librados de la esclavitud y nosotros somos librados de la condena eterna del pecado. En 1 Corintios capítulo 5 vemos Pablo haciendo esta conexión. Nuestro Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 19, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en esos últimos tiempos por amor a ustedes. Nosotros vemos cómo el Cordero Pascual señalaba claramente a Cristo, el Cordero de Dios, nuestro único Redentor, que dio su vida como sacrificio por los pecados del mundo. Con esto en mente, nosotros queremos responder a eso, queremos enfocar en algo en nuestro versículo, Salmo 27, que es nuestro enfoque, nuestro versículo clave para este estudio, para este curso. Nosotros enfocamos en las palabras de mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Nosotros vimos la mano salvadora de Dios hoy en el Éxodo y también en Jesús como nuestro Cordero Pascual, que nos salva de todo pecado y nos prometa la resurrección eterna con Él en el cielo.
una duda, una pregunta sobre sobre la Pascua. Ángel, Amén, amén. El Cordero Pascual es nuestro Señor Jesucristo y vemos que, como has dicho, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que cuando en el Atrius, estoy hablando de se hacían los sacrificios, los hacía Aarón y sus hijos, ¿verdad? Pedían esos sacrificios que hacían sin defecto, que no fuesen impuros, porque claro, nada que tuviera pezuña podía ser. Se podía sacrificar, por ejemplo, el cerdo, el camello, el conejo, esas cosas pues no era un sacrificio, podían un sacrificio, aquellos que a lo mejor no iban económicamente, pues dos tortolillas, una paloma, y vemos que los holocaustos, pero claro, ese sacrificio que hacían, ¿verdad? Tapaban, cubrían, pero no limpiaban. Tapaban, pero no cubrían. O sea, cubrían, pero tapaban, pero no limpiaban. Pero vemos que ese cordero inmolado, ese cordero de la Pascua, vemos que él hizo el sacrificio perfecto. Él nos limpió por su gracia, ¿verdad? Porque su gracia, aleluya, ese favor inmerecido porque no merecemos nada. Pero gracias a su misericordia, por medio de la fe, podemos alcanzar la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que ese cordero de la Pascua, porque esa Pascua representa una fiesta también, ¿verdad? Porque la hemos visto ahí, ¿verdad? Y cada vez tenían que celebrar la Pascua como conmemoración del que el pueblo ha salido de Egipto, pero no solo para recordar ese momento, sino para recordar su divinidad de lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Amén. Eso es lo que yo siento. Amén. gracias, Ángel. Un buen sumario a lo que justo hablamos. Entonces, gracias para estos buenos pensamientos sobre la gracia y el amor inmerecido de nuestro Señor. La tarea para la próxima clase será ver el video, leer Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. A ver, me lo quiero apuntar, ¿vale? No me lo quita, ¿vale? Esos dos. Y responder a esta pregunta. 19. Serían capítulos, ¿no? Capítulo Capítulo 19, 19, capítulo 20, capítulo 21. 3 capítulos. capítulo 20. Hasta usted puede terminar Vale, en el versículo 21 si quiere de capítulo 20 o puede leer el capítulo entero. vale, entonces sería capítulo 20, capítulo, 19, o sea, capítulo 19, capítulo 20, hasta el versículo 21, ¿no? Correcto. Vale, pues ya lo tenemos. Esto sería para lunes. Para el lunes, sí. Para el lunes. A ver, perfecto. Y como siempre voy a poner esto en nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a terminar hoy con la bendición y si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda que quiere preguntar después de la bendición, yo estaré aquí pendiente a sus preguntas. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor Amén. resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muchas gracias Amén, a Buenas amén, amén. todos. noches para todos. Dios los bendiga. Uy, esto que tengo aquí de número 6. Igualmente, bendiciones.
bendiciones 24 para bendiciones todos. aquí. Gracias, profesor, por sus clases, por sus enseñanzas. Gracias a ustedes. Que tengan una Eh, linda perdón, noche. Ale, Buenas lo que noches estaba para leyendo aquí todos.